cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Hace una semana les presentamos la primera parte de nuestro programa de quinto aniversario, desde el nacimiento del Libre Encuentro en mayo del 91 hasta finales del 93, una etapa en la que sobresalió el Serranazo. Hicimos el primer programa de televisión con la comandancia de la URNG y estuvimos presentes en la depuración política, entre otros temas sociales y económicos. Todo ese enfrentamiento trajo a mi mente la necesidad de reconciliación de la sociedad guatemalteca. Y aparte de algo de acción que ustedes verán aquí esta noche, Guatemala solo podrá alcanzar la paz y el desarrollo si todos los que la habitamos hacemos el cambio hacia una nación más solidaria, más humana y más respetuosa de los principios básicos de convivencia. Le pido disculpas a los adversarios que hemos hecho en el camino si acaso los ofendimos, y esperamos que si es por el bien de nuestro país podamos incluso hacer causa común. Esta noche llevaremos a ustedes algunos de los momentos de libre encuentro a partir de finales del 93 hasta la fecha, en los que sobresale la lucha de la sociedad guatemalteca por seguridad y justicia y el cambio definitivo en la clase de políticos que queremos que dirijan el destino de nuestro país. Quiero agradecerles a todos ustedes que desde su casa nos han acompañado en esta aventura cívica que es Libre Encuentro, pues si no nos permitieran entrar a su hogar de vez en cuando, no tendríamos razón de existir. Hemos sentido su apoyo y aprobación, y es eso lo único que mantiene viva esta llama. Es eso lo único que nos motiva a seguir esta lucha, a veces difícil, a veces frustrante, pero siempre una gran experiencia humana en la que hemos podido acercarnos a los guatemaltecos y compartir sus penas e ilusiones. Guatemala es una hermosa nación que solo necesita un poco de cariño, nada comparado a lo que ella nos da. Yo espero algún día tener un libre encuentro con mi tierra, ya diferente, en la que los niños no sufran, las mujeres no lloren y los hombres seamos capaces de trabajar en forma digna y honrada, de vivir como hermanos y de morir con el alma tranquila. Llevo en mí el canto dulce de la marimba y el sonido místico del tun y de la chirimía. Llevo en mí el viento que peina el amarillo del trigal y de la milpa y que mece del algodón las blancas nubes. Llevo en mí el canto eufórico de la cigarra entre el cañaveral y el ambiente impregnado con el aroma fuerte del café. Y como una conclusión final, llevo en mí el amor profundo por mi tierra, la gratitud inmensa hacia ella y el orgullo del hombre nuevo que surge del mestizaje, el orgullo de ese hombre que surge con un rostro propio, porque yo soy. Soy mitad de barro, soy mitad maíz, pertenezco al viento, al fuego y al mar, y a esta tierra buena y hermosa que con sus pechos me amamantó, con quebranto y llanto, con muerte y con sangre, concebióme el vientre de mi amada patria,
para parirme con un gemido que proclamase la libertad. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, del mestizo. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad de tierras extrañas. No emulo costumbres ni efímeras modas en contradicción con el orgullo de mis raíces, de mi Latinoamérica. Tengo un solo rostro dividido en dos, parte de conquista, parte sometido, y esta historia no está completa. Nos hace falta al indio escuchar. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, de la mestiza. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad. Señor Morán, ¿ustedes no podrían ver la posibilidad de integrarse al sistema político guatemalteco, el cual no es perfecto, tiene grandes deficiencias, pero que de cualquier forma sería la forma más legítima y honesta de resolver la crisis de Guatemala, y no estar, como muchos critican, muy cómodamente en el exilio, criticando nada más y esperando que se resuelvan todos los problemas para cuando ya sea el paraíso Guatemala, pues ustedes integrarse a la vida política? Esto nos trae al origen de la guerra en Guatemala. ¿Qué provocó la guerra en Guatemala? En Guatemala existía un proceso democrático. En el 54 este proceso democrático fue abruptamente destruido. ¿Usted cree que todavía la solución es por la vía de las armas para resolver los problemas en Guatemala? No, en tanto no haya una solución institucional, democrática, con participación del pueblo, con en pleno respeto de los derechos humanos, la solución en Guatemala va a ser siempre una solución de violencia. ¿Ustedes creen que si URNG firmara la paz y se convirtiera en un partido político, toda esa gente que no participa en los procesos electorales participaría a favor de ustedes e incluso los haría llegar al poder, que en un momento dado de ese partido político pues sería el objetivo? Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Usted cree que si nosotros no tuviéramos un respaldo social en Guatemala y que si solamente fuera el 2%, hubiéramos estado 30 años en la lucha armada? ¿Usted lo cree? Pero tal vez sería interesante si ustedes creen que realmente tienen ese apoyo social, lo más lógico, la forma correcta de arreglar los problemas sociales y políticos y económicos en un país, primero es desde adentro y segundo es desde el poder, como más fuerza se tiene para arreglarlos. Y ustedes, si sienten esa fuerza, pues en todo caso sería un poco ingenuo el no aceptar a la mayor brevedad posible, ir a Guatemala a participar en un proceso político, que esos ya se dan y funcionan, y llegar al poder. Y los procesos políticos tienen mucha posibilidad de manipulación. Sobre todo es
cuando se dispone de una capacidad muy grande de los medios de comunicación. Pero con un sí o con un no, ¿usted podría responderme si participarían electoralmente en un momento dado en Guatemala? A partir de que se creen las condiciones y que se llegue a lo que está contemplado en la negociación, por supuesto. ¿Quién de ustedes sería el candidato presidencial? Eso es una cosa muy secundaria. Dice, los guatemaltecos comunes y corrientes que tal vez no tenemos mucha capacidad analítica en temas de guerra, lo que quisiéramos ver como lógica es que ustedes se integraran a la sociedad guatemalteca y que juntos todos ayudáramos y colaboráramos en acabar con la mortalidad infantil, con la pobreza, con la desnutrición, con los problemas de salud, con la violencia común, etcétera, y no con más guerra, con más violencia. ¿No tiene sentido eso? Sí, aparentemente no tiene sentido. Pero es que nosotros ponemos la necesidad de llegar al final de las negociaciones con el compromiso y los acuerdos políticos previos que ya el gobierno se comprometió a tratar en un temario general. Se sabe pues que algunos de las formas que ustedes usan para conseguir fondos son los impuestos de guerra, cuando en realidad muchos lo critican como un asalto a los bienes de las personas. El impuesto de guerra es un parámetro que se ha querido utilizar, sobre todo por parte de la propaganda del ejército, para simular, porque ellos mismos practican eso con tropas especiales, asaltos a los ómnibus o a los camiones, asaltos en las carreteras, con objeto de desprestigiar a URNG. Pero ¿qué hace usted, señor diputado, por atender lo que el pueblo quiere allá afuera? Porque ya es obvio, abran los periódicos, platique con la gente en la calle. Mire, siéntese en un café, no diga que es usted un diputado, siéntese en un café, vaya y platique con la gente, póngase en contacto con la gente y se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, pero tampoco yo creo entonces que... su actitud lo único que hace es estorbar el ¿Cuál proceso que actitud? tiene ¿El de que permanecer caminar en el Congreso? Sí. ¿El de permanecer? Porque imagínese para que dejarles su el camino a los renuncia, otros? ¿Quiénes otros? imagínese que su renuncia podría ayudar a que ese proceso de depuración diera un paso más adelante. Doctores, tiene un nombre común, por supuesto. Desafortunadamente no piensa en común. Está pensando muy al estilo a años atrás, que la verdad es que no corresponde a la actualidad. ¿Cómo se pensaba años atrás? Porque mire, lo que pasa es que usted Dígame está cómo se planteando, pensaba años atrás. merecen un incremento salarial. Yo le pregunto a usted, Eso no lo planteamos el es decir, pueblo, los contribuyentes. pero merece usted decirnos que merecemos un salario mejor. Como contribuyente No, digo que no lo merecen usted porque no- lo que obtenemos son pésimos pero servicios a us- cambio del salario que les Es que pagamos. usted Mire, no yo me le puede pago su decir salario a eso. usted. Sí. Usted no me puede decir eso. Yo se lo puedo decir. Porque Yo se lo puedo efectivamente no nos puede comprobar que somos ineficientes. ¿Por qué? Mire, la gente lo comprueba, no yo. Permítame Veo que usted le las quejas explique. de la gente sobre los No, servicios no. públicos. Permítame, Perdóneme, don Armando permítame Sánchez. usted que le explique. Eso porque eso es un secreto público. es que usted porque me los está servicios diciendo estatales su son verdad. pésimos. Me está diciendo su verdad, no la verdad nuestra. Es culpa de nosotros el tener los diputados que tenemos. Es culpa de nosotros tener los funcionarios que tenemos. Porque lo primero que decimos, usted vaya en la calle y le pregunta, ¿a qué partido pertenece usted? Ah, no, yo soy apolítico. Yo en política no me meto. Yo soy honrado. No, si todos dijéramos, vamos a hacer política y nos metemos a un partido político, entonces no hubieran los cafres ni largos que tenemos haciendo política. Nosotros creímos en personas que las vimos actuar en su diario vivir y sucede que cuando llegan al gobierno, yo no sé si tienen un libro especial donde tienen algo que repiten todos los días los distintos gobiernos, pero nos dan las mismas explicaciones, que nadie les cree. Entre los casos que me ha tocado a mí asistir, es que dos jóvenes pidieron RAI, era una doctora, la violaron, los invitó a un cafecito a su casa porque dijo, a mí me gustó la violación, vengan, qué bonito, y allá les echó unas pastillas y los castró a los dos. Que juzgue el pueblo de Guatemala hasta dónde estamos llegando. Como dice muy bien don Clemente, que Dios guste, a que lo agarren infragante y que lo maten en caliente, como hizo esa doctora, que andaba esperando ahí que haya los tribunales, les puso su pastilla a los mismos, ¡blen! ¿Y qué tienen que negociar con la guerrilla? Si el diablo le dijo a Jesús, híncate aquí y te doy todos los tesoros del mundo. ¿Y qué tiene que negociar el diablo si el diablo no es dueño de nada?
¿Qué tienen que negociar la guerrilla si la guerrilla no es dueña de nada más que de hoteles 5 estrellas, aviones primera clase, viviéndose en unos grandes lujos? Si ese no es el problema de Guatemala, eso a mí me da vergüenza y tristeza que aquí no se llegue a un arreglo. Todo de quedar bien de Serrano, que lo condecoraron con la orden del Boca del Monte por lo bocón que era para hablar solo mentiras. Ahorita tiene más cuenta ser delincuente, porque de repente hasta en los confesionarios los van a absolver o los van a perdonar con la tesis que perdonó a Dimas, y que Dimas era un Robin Hood que robaba a los ricos para darle a los pobres, y que los presidentes modernos son Robin Hood al revés porque roban a los pobres para hacerse ricos. Porque aquí reducimos la moral individualista y casuística de Santo Tomás de Aquino, de hace muchos siglos, de uña y carne. O sea, a medida que la gente no robe y no fornique, la gente puede hacer lo que quiera. Me impresiona mucho ese ministro de Gobernación. ¡Ah, qué belleza de hombre para hablar! Pero la seguridad del país anda por la calle y todo hace su eminencia, si era gran catedrático, todos los títulos, pero mejor que pusieran a un puro policía que ponga en orden a este país. Entonces aquí tenemos varios problemas. Primero, el problema moral, que aquí ya valió. Valió porque la gente se apartó totalmente de Dios. Pero si somos aguados, si somos flojos, si somos indecisos, si somos como aquel burro jansenista de Abelardo que dice que le ponían un par de manojos de cebada del mismo tamaño, se quedaba la eternidad indecisos. Si para tomar una decisión, si fusilan a este recanijo que lo debían haber fusilado 1000 veces, y yo lo dije en la televisión y lo sostengo, y aunque me acusan de lo que sea, entonces prácticamente eso es lo difícil. ¿Por qué Egipto, por ejemplo, ya es diferente? Muy fácil, ¿verdad? Roba la primera vez, le llama la atención. Roba la segunda vez y es regular, le quitan un dedo. La tercera vez le quitan una mano. La cuarta vez le quitan las 2 manos y le quitan, se lo matan. Y así de fácil. Pero Guatemala es un país del 7º, 8º o 10º mundo o de inframundo. Porque usted, si tiene dinero, no existen las cosas. Si existen las cosas, entonces no existe el dinero. Y si existen las cosas, si tiene el dinero, tenemos una gentecita que el Señor nos agarre confesados. Imagínese usted ese anarquismo de para cualquier cosa, huelga, para cualquier cosa, paro, que viene que no hay gasolina, todas las presiones, fregando a medio mundo, todos por todos lados, y no se hace nada contra nada. Todos son grupos de presión organizados internacionalmente, pero nunca aportan soluciones, solo son chantajes. Serrano me dijo, mire, curita, bueno, lo voy a decir, curita cabrón, a mí no me va a sobar la cara como a Vinicio, a mí me toca y me lo quebro. Con esas palabras, ¿y qué puede hacer usted? Aparte, a mí no está callado, pues me dice, a mí me soba la cara, porque me dijo, cierto, que usted anda con un gallo, cierto, le dije, ando con un gallo y que le voy a retecer el buche y para nada lo va a comer en chicha, porque ese gallo está ahí, canta, y 9 meses de gobierno no amanece, cuando amanece con las tinieblas, pues solo vivimos en la oscuridad. Y solo por haber dicho eso, me mandó a llamar, que si era cierto, pues es cierto, le dije, pues a mí no me soba la cura tal por cual, vaya. Después de eso, usted dice algo en la televisión o en cualquier medio, se lo editan, o le sacan lo que no es, o le sacan pedacitos, entonces uno queda como un Cantinflas, como un ridículo, y nunca lo dejan hablar uno tal como es. Y por último, las amenazas que cumplen, porque allá están los puñales, están los cuchillos, están todo, porque ahora no son amenazas como antes que amenazaban, ahora cumplen. ¿Para qué van a estudiar en las universidades? ¿Para qué van a estudiar para sacerdotes? ¿Para qué van a superarse? Si lo más fácil, lo mejor es estudiar para ladrón, para delincuente, para organizarse, para traficante, para todo eso. Esos son los que reinan. Este ya no es el reino de Dios, el reino de la justicia, el reino de Jesucristo, sino el reino de las tinieblas. El Lucifer debe estar mínimo con su canillota, así de ese tamaño, en el parque central, en ese gran hoyote, con el gran cigarrote de marihuana y cocaína, echándole la fumada y riéndose de todos nosotros. ¿Sí? A saber qué es lo que pasa, que actúa muy lento, muy flojo, muy débil. ¿Qué le pasa a nuestro gran Rami, que teníamos tantas esperanzas? Aquel pueblo que se lanzó. ¿Ahora qué pasó? Nuestro joven presidente transparente, que le gusta la transparencia, transparentemente están secuestrando, están violando, están robando, están haciendo todo. Me da mucha tristeza y me da mucha pena, porque yo admiro al presidente, pero ¿qué le pasa? ¿Será ese su grupo de asesores que tiene? ¿Será que realmente no gobierna él? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda este país? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata? Golpes de Estado no hay que dar, hay que apoyarlo como sea, porque si no, al votarlo a él, están votando la democracia. Entonces, ¿cuál es Guatemala? A la pura calle de la amargura, un país tan rico, que por supuesto estoy en contra del narcotráfico, pero si no fuera por esos narcotraficantes que han metido tantos dólares, ya Guatemala estuviera en puros trozos, porque el barbudo del Fidel Castro ha gobernado una generación ya solito él, y ahí los tiene a raya todos, y ese barbudo no lo vuelta ni a la silla. ¿Usted sí ha robado carros? No, jamás he robado nada, ¿verdad? O sea que nunca he tenido nada que ver en esa rama del delito, y es mi contención
que se me hizo este caso, pues fue prefabricado con el propósito de afectarme negativamente y tal vez destruir la credibilidad que pueda tener en cuanto a las denuncias que he hecho desde mucho tiempo antes en relación al narcotráfico, cementerios clandestinos, crimen organizado, escuadrones de la muerte, etcétera. O sea, usted sí reconocería que estuvo en actos delictivos. ¿Cuáles fueron estos concretamente? Bueno, estuve mucho tiempo metido entre las actividades del narcotráfico. Desde mi juventud, habiendo salido de la Universidad de Columbia, pues quise hacer capital a través del narcotráfico. Me metí esa idea loca y hasta pensé financiar algún movimiento político. Primero que nada, yo quisiera agradecerle a Libre Encuentro la oportunidad de expresar mi indignación y mi repudio ante los incalificables actos de barbarie que están sumiendo a este país en un atraso nunca antes visto. Realmente considero que la inmensa mayoría de los guatemaltecos somos extraños a ese país en donde se mata a los jueces que son probos, en donde se mutila y se lincha a mujeres indefensas solo porque son extranjeras, ese país en donde parece que los basureros señalan la entrada a los puertos. La mayor parte de los guatemaltecos repudiamos a ese país que no es el nuestro. General Ríos, usted pues es un hombre muy conocido por todos los guatemaltecos, incluso al que muchos extrañan, y fue una sorpresa el conocer que usted va al Congreso. Cuéntenos muy brevemente qué lo motivó a participar en el Congreso, sabiendo el costo que eso puede tener para usted y además lo difícil que es entrar a una jungla como esa. Bueno, yo soy un soldado y una de las características de los soldados es obedecer la ley. Quien obedece la ley tiene la capacidad de maniobrar en verdad y tener autoridad sobre esa particular. Si yo doy el ejemplo de mi partido, es precisamente una de las características del político, que no negocia, sino que va adelante dando un rumbo. Nuestro interés es enseñarle a la nación que si no participa, continuaremos siendo esclavos. Ese famoso articulito 186 que se supone que no le permite ser presidente de Guatemala ha creado mucha polémica. Y usted ha dicho que a quien le interesa realmente cambiar este artículo es a Vinicio Cerezo. Y a Ramiro ahora. Y a Ramiro de León ahora. Y a Serrano. ¿A Serrano también? Sí, probablemente, imagínese. ¿Tiene usted dentro de su plan de trabajo en el Congreso hacer alguna modificación a la Constitución, incluido ese articulito? Mire, ese articulito a mí no me afecta. El Estado tiene que aprender de que es un sirviente de la nación y que en consecuencia los tres organismos, Ejecutivo como cuerpo, Congreso como alma y Judicial como espíritu, tienen que crear una consistencia especial para que Guatemala tenga una visión de nación diferente. Yo le hacía la pregunta sobre el proceso democrático, diría yo, que se está viviendo dentro de la democracia cristiana, que en todo caso es muy sano y yo lo aplaudo, como estoy seguro que muchos lo hacen. Yo creo que en este momento el Partido de Democracia Cristiana es el único que está teniendo cambios, que no son cristalizados en la prensa, pero que uno los ve en las elecciones de diputados o candidatos a diputados, y que hay una corriente renovadora muy importante. Sin embargo, general, ¿por qué hubo tanta percepción en medios de comunicación y en algunos sectores que usted como ministro de la Defensa fue muy condescendiente con Serrano en esos momentos de crisis? Incluso apareció al lado de él cuando él daba declaraciones ya después del golpe de Estado, tratando pues de consolidar su golpe y afianzar su posición. Es muy interesante que me pregunte esto. Figúrese que, en primer lugar, cuando él sale a dar sus declaraciones el día 25, su servidor no aparece con él. Ni hay un solo documento que yo haya firmado apoyando su golpe de Estado. Ni como ministro, ni mucho menos como representante de la institución armada. Yo no tuve ningún compadrazgo con él ni amistad íntima. Jamás. Yo llegué ahí como soldado profesional. Y eso era lo que a mí me daba la solvencia moral para decir, señor, hasta aquí. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde iba a ser? A eso era otra cosa. Hay un concepto que usan casi a medida de chiste que dicen, ¿cómo se llaman a los hombres que usan el método Billing? Y algunos responden, les llaman padres de familia. Y esto viene porque es un método que tal vez a algunas mujeres les funciona, pero realmente las estadísticas demuestran que son excepciones, que la gran mayoría no logran el objetivo de planificar la familia mediante ese método. Hay varios métodos naturales. El método de la lactancia, que no es seguro.
el método del ritmo, que tampoco es muy seguro, el método sintotérmico, que fue antes el método de ovulación ahora. El método de ovulación ha tenido muchísimos estudios científicos, prácticos, y es un método muy sencillo. ¿La abstinencia qué papel juega en este método? Eso es muy importante. Y para ello pues tenemos que estar disciplinados, y eso es lo que menos tenemos, porque no tenemos disciplina para comer, para estudiar, para vivir en este país, no somos disciplinados, y a mí me parece que el principal problema del uso del método es eso. Los chapines parece que todos viviéramos en la costa, ¿verdad? Sabemos que en el mundo aproximadamente 3.000 mujeres se están contagiando diariamente. Sabemos que toditas las personas que se contagian van a fallecer. Para el año 2000 habrá en Guatemala entre 200 y 400 mil infectados de SIDA. Solo en la ciudad capital, unas 120 personas morirán semanalmente por este mal. ¿Es cierto que en la policía se subastan o se asignan áreas de la ciudad o vías de acceso a la capital a cambio de una proporción de las mordidas que se cobran a buses, camiones o carros particulares? Claro que existe. ¿Se da esta situación? Se da esta situación. Por ejemplo, un agente que quiere conducir un vehículo, una patrulla por decirlo así. Viene el jefe y le dice, ¿me das tanto? Y por el turno de 24 horas me das tanto. Nosotros estamos en que debe quedar en 65 y va a haber un cambio estructural en la prestación de este servicio. Pero ¿y por qué 65? ¿Por qué no mejor lo ponemos en 25 si Bueno, se trata de eso? Si se pudiera, que se haga, claro está, no? porque ¿Y por qué en no? determinado momento... Porque, o sea, si se trata de aquí de 65, ¿y por qué no 50? ¿Por qué no gratis? Pues Si sería en- mejor, pues, si ¿verdad? en todo caso... Habría que ver quiénes tienen la buena voluntad y el recurso económico para prestar un servicio, porque nosotros los pobres no tenemos, pues. ¿Ustedes vinieron en carro? No, de todos modos. nosotros bajamos del bus. ¿Cuál bus si no hay buses? Nos trajeron un carro prestado de la U. Bueno, de cualquier forma, yo creo que lo... Pidió que se le llamara compañero presidente, y con esa frase hizo pensar que el espíritu de servicio sería lo más importante de la presidencia de Vinicio Cerezo y de la administración demócrata cristiana. Todos hablaban de la buena estrella de Vinicio y las expectativas aumentaban día a día. Muchos guatemaltecos sostenemos que su gobierno fue un verdadero desastre para nuestro país. Pasó mucho y no pasó nada. 30.000 millones de quetzales, más o menos, muchos dicen malgastados, y un grave y peligroso deterioro de las instituciones democráticas que a todo el pueblo nos costó construir. ¿Qué le pasó, licenciado? Mire, francamente no nos pasó nada de mucho de lo que se ha dicho, especialmente en la introducción de su programa. Yo creo que es todo lo contrario, y a mí lo que me ha extrañado es la actitud de la gente como usted, o de la gente, especialmente los empresarios privados, algunos empresarios privados que adoptaron una actitud tan negativa en frente al gobierno. Yo diría que los más beneficiados de mi gobierno fueron la empresa privada. Pero fíjese, licenciado, que en los 5 años de su gobierno, por mucho de esas cosas que usted dice que haya logrado, ¿qué beneficio real tuvieron para la población? No logró sacar a ni un solo guatemalteco de la pobreza, no logró un analfabeta menos, no hubo nuevos hospitales, ni se arreglaron los viejos hospitales, no hubo proyectos de vivienda, todos nos acordamos. Déjeme terminar el punto nada más. No, pero definitivamente yo le voy a plantear el punto, sí, claro. y luego lo dejo, por supuesto, responder. En el caso de proyectos de vivienda, todos sabemos los escándalos del Bambi, no se construyeron carreteras ni se repararon las viejas, es más, se abandonaron. Energía eléctrica, comunicaciones, seguimos igual o peor que cuando usted salió. O sea, como que hay realmente algunas diferencias de impresión de la realidad guatemalteca. El gobierno nuestro consolidó y logró lo que tenía que lograr. Nosotros llegamos a Guatemala para resolver los problemas democráticos del país, y eso ofrecimos. No se resolvieron. ¿Cómo no? El desprestigio con el que salieron las instituciones democráticas de Guatemala. El desprestigio que salió el partido por la campaña de opinión pública en contra es diferente. Y el partido pagó el costo. Usted está insultando al pueblo, fíjese, No, como que fueran partido niños pagó que el no van a saber percibir la realidad. Volvamos otra vez al principio. Entonces, ¿me va a permitir hablar o me va a estar interrumpiendo para no dejarme desarrollar? Es que lo mismo le digo yo. Mire, el ¿Sabe programa qué pasa? puede ser muy bueno, pero tiene un error de querer dejar callados a sus invitados. Usted va a hablar ¿no? lo que quiera. Solo déjeme decirle una cosa. Ajá. Usted fue el primero que empezó a sacar, en vez de hablar del tema nacional, de la realidad de nuestro país, de los niveles de pobreza en los que usted dejó a nuestro Pero es país. que los niveles de pobreza hubo hubo poco de la empresa privada de Guatemala. Vamos a discutir eso. Bueno, le pero aseguro entonces que lo déjeme vamos a decirlo. discutir.
Mire el pacto que le quiero proponer, hablemos de Guatemala, de No, sus números sociales, hablemos de Guatemala y sus de la índices. crisis económica y social, porque el problema de Guatemala es que se le quiere echar la culpa a los gobiernos y a los políticos de los males de Guatemala, y yo creo sinceramente que los problemas de Guatemala se deben a todos los sectores del país. Todos somos culpables. Aunque el programa puede llegar a ser un buen programa, definitivamente está equivocando el camino de querer agarrar ventaja sobre los que vienen a es participar. una opinión interesada, ¿verdad? Mire, Obviamente no. No, yo lo hago de buena fe. Yo creo que debemos de tratar de contribuir con el pueblo de Guatemala. Claro. Pues, mire, pero este empecemos. programa no está para echarle flores a nadie ni dejar que simplemente hayan posiciones unilaterales. La idea es que sea un debate. Este es un programa de debate y eso estamos haciendo. ¿Cómo va a ser una posición unilateral? Es porque usted empieza haciendo análisis de reportajes y no permite que yo desarrolle mi pensamiento. Pero déjeme hablar. Bueno, mire, usemos bien el tiempo. Adelante. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había un proceso de asesinatos en Guatemala que pasaba de los 50 asesinatos diarios. Que quienes especulan en los supermercados todos los días son los empresarios privados. Quiere decir que se ha permitido la especulación, el enriquecimiento ilícito, no se han aumentado los salarios, el empobrecimiento no debe al gobierno. No se le puede acusar a ningún gobierno el empobrecimiento de un país, sino que a los empresarios. Creo que sí es un error gravísimo, y más de un hombre como usted que se dice estadista, es un error gravísimo el decir que la realidad del país es culpa solo de los empresarios. No dije eso. Usted lo dijo y está grabado. Dije Fíjese que era eso es- culpa de los permítame, empresarios, y es- de la ineficiencia y los problemas de los políticos. Y es un error gravísimo, porque yo le vuelvo a insistir, todos somos culpables y se han cometido muchos ¿Y errores. es verdad? Lo verdaderamente imperdonable en este caso, licenciado, es de que usted tuvo 5 años con todo en sus manos. El desprestigio y las circunstancias que llevaron a Serrano a dar el golpe de Estado fue esa mafia que se reunió en el gobierno en esa época, en la cual el Congreso estaba totalmente controlado por su partido junto con el grupo que estaba apoyando a Serrano. Ustedes tuvieron la presidencia del Congreso los primeros 2 años del gobierno de Serrano, y por todos esos negocios, que en su mayoría son rumores dificilísimos de comprobar, pero que todo el mundo sabe, fue que realmente el deterioro de nuestras instituciones democráticas llegaron a tal extremo que se pelearon entre ellos, y lo que hubo ahí fue una guerra de mafia, y usted mejor que yo lo sabe. Y al final uno tuvo que darle golpe a los otros, y al final todos terminaron depurados, como dicen los muchachos. Entonces, lo que viene esto a hacer es realmente la conclusión de un proceso de 7 años y medio, que fueron su gobierno y el de Serrano sumados, que en esos 7 años y medio por poco nos cargamos a la democracia. Antes de nuestro gobierno el desastre y después de nuestro gobierno el desastre. Mire el mal manejo del problema de los buses. Ya estaban permitiendo otra vez que los empresarios aumentaran los precios como les diera la gana, sin ningún tipo de acuerdo, y cuando el pueblo protestó salieron a perseguirlo y a matarlo. Usted se ha pasado ya a 3 temas diferentes y sigue, que así queriendo es la tener el cosa. monopolio del micrófono. No, Fíjese yo que tengo- en yo su estoy diciendo la verdad. en su gobierno tuvo usted 2 crisis del transporte urbano y en ninguna de las 2 corrigió el problema. Yo le los pediría que me gobiernos anteriores. deje a mí hablar un poquito ahora, licenciado. Fíjese que todos esos logros que usted dice que hubo en su gobierno, yo sí le reconozco algunos que son importantes. Obviamente el haber llegado por elecciones libres, el haber permitido que al final fueran otras elecciones libres las que le permitieron el paso al mal recordado ingeniero Serrano, etcétera, pero todos los otros beneficios que usted habla en el campo social, económico, crecimiento, etcétera, la verdad que si usted le pregunta al pueblo, no se benefició en absolutamente nada, porque usted fue muy tolerante en incapacidad, fue muy tolerante en corrupción, fue muy tolerante en dejar que hubieran empresarios que darían impuestos. Se ha hablado mucho de que hubieran corrupción. empresarios que Mencióneme explotaran. 3 casos concretos que se haya demostrado de corrupción en Guatemala en nuestro gobierno. A veces pareciera que la audiencia, que usted pensara que la audiencia de este programa fuera de marcianos. Y yo les recuerdo que son guatemaltecos los que nos están No, viendo. me estoy dirigiendo y que a la vivieron- audiencia de y que- Guatemala. y que- es así que No falta en las mucho elecciones tiempo. pasadas para el Congreso en la capital, su partido sacó 3.900 votos. ¿Y sabe qué dicen algunos de los que llegaron al Congreso? Que eso fue en buena medida porque usted salió haciendo campaña por No, ellos. si hubiera Pues, salido campaña hubiera sido otra cosa. pues, El licenciado, 80% de los y que por votos sobre todo sea es un constructivo. fracaso para todos los que han desprestigiado a los políticos, a los partidos, porque la gente no está perdón, llegando eso a es votar. una injusticia. ¿Usted cree que los políticos los han desprestigiado a otros como parte de una conspiración? Yo sí ¿Usted no creo. cree en que los políticos han desprestigiado solitos por sus actuaciones No. y porque no han No, estado yo a creo nivel que de los las políticos circunstancias? han cometido varios errores y entre ellos los Muchísimos errores, sí, es cierto, licenciado. pero también Pero- han pero sido desprestigiados errores a criminales. propósito para empezar a adquirir el poder los apolíticos. Doña Carmen de León Escribano, la esposa de René de León Schlotter, quien es el patriarca de la democracia cristiana en Guatemala, ella dijo el 20 de diciembre del 90 en la página 11 de Prensa Libre: el expríncipe Cerezo tendría que ser juzgado muy duramente, pues así juzga Dios a los que tuvieron mucho poder y no supieron usarlo.
que el Y eso no lo puede negar el tampoco usted. desprestigio y la pérdida de respeto a la que se llevó en su gobierno fue impresionante, porque a mí me asombraba realmente las cosas que se le decían en los medios. Yo sí es cierto que Bueno, lo he eso es criticado. cierto que tal vez me excedí en permítame ser tolerante permítame con eso, terminar. sí. Si bien es cierto que yo lo he criticado, incluso a veces severamente, siempre ha sido una crítica en función nacional sobre temas de capacidad, de logros reales de su gobierno, etcétera. Pero a mí me sorprendía tremendamente el ver las cosas que le decían a usted en Era los medios. incorrecto. Y entonces en un país con libertad pero bueno, de prensa, ¿no los cree medios de usted que- comunicación tienen que controlarse, ¿No cree tener usted un que nivel de perdieron- comportamiento me moral. perdieron el Me respeto? perdieron el respeto, eso sí es cierto. No, usted hizo ataques infundados No, no, no e son incorrectos, infundados, no. los cuales pues Yo respeto mucho es, aquí es un estilo todos los sectores conocido del país. Bueno, Pero la verdad es que debemos, los hechos, si queremos los hechos hablar con demuestran la otra cosa. verdad, Pero sabe que tenemos licenciado, hablar de la verdad plena. estoy tratando de despedirme de usted porque hemos llegado al final y me Bueno, están avisando sí, que el muy cassette bien. se está acabando. De todas formas, licenciado, como dicen, a pesar de todo lo que nos hemos dicho, le agradezco que haya venido a Libre Encuentro. Pienso que ya llegó el momento en que abramos nuestro dolor, que expresemos realmente todo lo que nos está sucediendo sin ningún miedo, que dejemos de ser timoratos, que el guatemalteco experimente la solidaridad del vecino, del amigo. Juanito era un niño de 3 años y pues no podía ni ir al baño solo, no podía comer, y esta gente pues estaba pidiendo 20 millones de quetzales por mi hijo, y si no me lo iban a devolver ahogado en el lago de Amatitlán. Quisiera pedirle a Control Central que reprodujera un pedazo de la conversación telefónica grabada por la familia Aguilar con el secuestro del pequeño niño Aguilar de 3 años. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Nosotros tenemos a su... Tiene 48 horas para 20 millones de quetzales. No avisa a las autoridades, el dinero tiene paquetes de 100,000 en billetes de 100 usados. Nosotros estaremos comunicándonos con usted. Les repito, tiene 48 horas. Aló, mi amor. ¿Qué tal está mi Juanito lindo? Bien. ¿Dónde está mi amorcito corazón? Aquí estoy. ¿Qué tal está? ¿Ah? ¿Quiere hablar con su mamita? Iba a decir una cosa. Le iba a cantar una canción, pero que se acerca Navidad. Ay. No, que se ven dificultades. No pueden. ¿Aló? 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 Juanito lindo, te habla tu papi. Mi amor, hoy te vamos a ir a traer, ¿oíste? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me entendió? Sí. La Navidad es como un sentimiento que nace del corazón para regalar y recibir. En primer lugar, que me regalaran amor y solo eso. Porque nada es más importante en la Navidad que eso. Para esa Navidad, una novia. ¿Ya la tenés? Sí, pero quiero otra. Pensamos nosotros que es por las mismas políticas que han habido aquí, de la gente que nos ha gobernado. Pero él ¿Qué ha hecho? particularmente ¿Qué ha hecho? responsable. Discúlpeme, yo lo escuché y quiero que también me escuche. Si vamos a ser respetuosos, hagámonos respetar, porque si no nos respetamos, ¿cómo vamos a hacer prevalecer el Estado de Derecho? Bueno, aquí ya en me Guatemala? callé, no se dispare un discurso, no, ya me callé. Discúlpeme, pues, discúlpeme. Tal vez matado alguna vez, Luis. Que yo sepa, como unas 6 veces. ¿A quiénes mataste, refiriéndome a hombres o mujeres, y por qué? Bueno, la primera vez fue 2 policías. Por odio a la policía, que siempre me capturaron bajo efecto de drogas y me golpearon demasiado. Y ya cuando yo tuve la oportunidad de capturar a 2 de ellos, los matamos yo, un compañero que está en Pavoncito. ¿Usted pensaría en algún momento entrar a la economía formal si se facilitan un poco los trámites y se apoya un poco al pequeño empresario para que pueda desarrollarse? Bueno, tendría que pensarlo mucho, pero no entraría. Sigo mejor con mi negocio porque me ha dado muy buenos resultados.
más hechos en este Sí, mundo. sí, yo estoy en total desacuerdo contigo con todo Es- afecto es- y es cariño. obvio, y Para no eso sea estamos. quien honra el desacuerdo. Sí, déjame un momento. Sí creo, lo hay en Noruega, lo hay en Suecia y está mucho el machismo. Y creo que hay que decirlo aquí. El machismo se debe a que tú y tú y tú y tú y tú y yo estamos menos dotados, peor dotados, no digo inferiores, sexualmente. Yo no estoy de acuerdo con usted. Pero yo te lo voy a demostrar. Demuéstrelo. Tú podrás una vez al día 3, 7, o a la semana, o al mes, o al año, y no puedes más. La mujer puede siempre. Esto es biológicamente y nadie nos puede decir que no. Y para encubrir eso, ahí está el machismo. Tenemos los 4 grandes, un momentito A mí no amigo. me ocurre. Los 4, bueno, tú puedes 7 al día como José Luis Cuevas en México, allá tú. La mujer puede siempre, eso es una realidad biológica. Y los 4 grandes, que no son los que estás pensando, son el gorila, el chimpancé, el orangután y el gibbon. En el gibbon, en los silobátidos, la hembra es más grande que el hombre y no ocurre este machismo, que sí lo hay en el gorila, en el chimpancé y en el orangután. ¿Cómo define usted el machismo? No le entiendo qué quiere decir. La mujer es un elemento de segunda. ¿Para usted? Para mí no. No será para ti, pero vamos a hacer una encuesta. Yo creo que para nadie. La mujer es lo que más llegamos a amar en la vida. Ay, Dios mío. Es decir, la discusión es de quién es el cuerpo de la mujer. ¿El cuerpo de la mujer es de la iglesia? ¿El cuerpo de la mujer es de la sociedad? ¿El cuerpo de la mujer es de los convencionalismos sociales? El solo hecho de oír una discusión sobre el aborto, de la manera como se aborda, con tanta autoridad y con tanta disposición para sobre, ¿es una agresión? Es una agresión al derecho de la libre disposición. Y superar una cultura del egoísmo, de la incomunicación, y que a la larga termina en signos de muerte, como el que hemos estado tratando, para crear una cultura del amor que esté siempre en favor de la vida. Usted, que también es indígena boliviano y que llegó a la vicepresidencia de Bolivia, ¿usted siente que esa fue una oportunidad que se le dio a usted o usted mismo luchó por ella y la conquistó? Bueno, y no lo digo en broma, sino en serio. Nos hemos preparado para este cargo 500 años. No es nada casual. Y además, en la historia republicana, son 170 años de olvido de la temática indígena. Bolivia es un caso muy importante como ejemplo en Latinoamérica de cómo ustedes lograron controlar probablemente una de las crisis económicas más profundas que se han dado en todo el continente. Llegaron a tener una inflación de más del 23.000% anual. Así es. Y hoy en día está en 8%. 7%, sí. ¿Cuáles fueron las principales acciones que ustedes tomaron para corregir esto? Es que en Bolivia vivimos tan alto que estamos entre las nubes y cerca de los dioses. Por eso fue posible este cambio. Pero no hay más receta que un manejo honesto de los recursos públicos. Hemos realizado desde hace más de 10 años una política de austeridad. Se restringió todo gasto innecesario. Hemos reducido ese porcentaje de inflación a menos de 2 dígitos. Hemos, por otra parte, reducido la participación del Estado en el manejo de empresas públicas, porque siempre perdían. La ingratitud que se ha visto en tantos gobiernos de Latinoamérica por el hecho de que no invierten lo que se necesita de recursos en la educación del pueblo latinoamericano ha sido precisamente porque el derroche, la corrupción, el mal gasto de los recursos del pueblo, pues han sido tan comunes que realmente no hay recursos para educación. Y en ese sentido, habría que matizar eso, Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Es cierto que a educación y al sector social se gasta poco, se destina poco, pero hay otro problema. Lo que se destina está mal administrado. Además, en el caso de Bolivia hemos descubierto que habían escuelas fantasmas, habían maestros fantasmas, alumnos fantasmas, pagábamos por gente que no trabajaba. Libre Encuentro estuvo presente en el proceso electoral de 1995. De agosto a diciembre promovimos 8 debates presidenciales y terminamos con la primera entrevista al presidente electo Álvaro Arzú el 10 de enero de 1996.
pero el ideal es que se dé transporte gratuito a todo nivel del país. Por supuesto, San Ramiro de León Carpio no le gusta eso. Ahora, ¿por qué no se dio transporte a nivel nacional? Eso habría que preguntárselo al Tribunal Supremo. Yo solo sé que un grupo de personas guatemaltecas interesadas fue la que aportó el dinero. Pero yo le quisiera decir algo al licenciado, al diputado Reyes López, es que la campaña ya pasó. Entonces, que no tratemos de demeritar los resultados. Solo permítame, yo lo escuché. Entonces, lo único que le digo es que miremos hacia adelante. Miremos hacia adelante. Por eso es que lo mantuvieron. Por eso es que la capital lograron el resultado favorable en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que por eso es que vemos jóvenes como yo en la política, porque estamos cansados de gente mayor que ha manejado la política mal. Aunque usted muchas veces me ha tildado de patojo, inexperto. Yo presenté dos iniciativas de ley, usted presentó cero. Se comporte como un foro en el cual nos han invitado. Entonces, yo solo para poder terminar, porque el licenciado no me dejó terminar, es que debemos de mirar hacia adelante, no estar viendo hacia atrás y tratar de decir quién va a ganar. Eso lo sabemos en una hora. Álvaro Arzú ejerció censura clara, efectiva, evidente en los medios de comunicación y la ejerció varias veces en siglo XXI, la ejerció en Crónica, la ejerció, me parece que en alguna forma muy diplomática con Libre Encuentro y también manipulando y manejando encuestas que se debieron de haber dado a publicidad y que no se dieron. Seamos es decir, no, nos consta, tenemos pruebas porque por eso escribí yo el artículo diciendo que no nos íbamos a dejar quitar fácilmente el espacio, señor Carrera, que permítame, carecían de objetividad. Creo que, insisto, Dionisio, este es un foro donde vamos a hablar de qué va a ser el próximo pero gobierno. Es que usted habla de prejuicio. No, y eso críticas, que decir entonces que la prensa entienda que la elección ya pasó. El uso del término prejuicio es ofensivo a la prensa, perdóneme, yo protesto por ese término. Pero no olvidemos que Ríos Montt, cuando gobernó, también tuvo actitudes intolerantes hacia la prensa. Pero con respecto a la prensa, yo recordaría aquello de que nunca hay que creer nada hasta que sea desmentido, ¿no es cierto? O aquello que decía el general Perón en Argentina, que decía en el 46, con toda la prensa en contra ganamos la elección, y en el 55, con toda la prensa a favor, en manos nuestras nos echaron. Yo creo que a veces la prensa le hace un favor a un candidato poniéndose en contra. Este país requiere de espacios cada vez mayores de libertad de prensa. No importa que sea Alfonso Portillo, si Alfonso Portillo no se somete a las leyes sobre libre emisión de pensamiento, tendrá que ser derrocado. Si Álvaro Arzú no se somete a la ley, tendrá que ser derrocado en nombre de la ley. ¿Usted quiere que el próximo gobierno sea un gobierno para los indígenas y no para todos los guatemaltecos? Eso es lo que estoy diciendo. Guatemala es un país. ¿Por qué no hablamos de ciudadanos de guatemaltecos? Que no vamos a hablar también de chaparros como yo. Quieren que tomen en cuenta solo para la capital, eso sí. Hablemos de solo para la capital. Quieren que tomen en cuenta los indígenas que a todos los guatemaltecos pobres. Supuesto, no son el 80%. No me escuchó. Claro que le escuché, pero su insistencia en que los indígenas y los indígenas me da la impresión de que los que no lo son guatemaltecos. Es que nunca han sido tomados realmente en cuenta. Tiene razón. Tiene que respetar las opiniones. Usted habla del INDE, habla de Guatel, habla de la empresa eléctrica. Ese es su tema. Mire, discrepar no es faltar el respeto a las opiniones, o aquí venimos para estar todos de acuerdo. No me escuchó. Yo dije que Guatemala es un país multicultural, plurilingüe. Discrepar no es faltar el respeto. No estamos hablando de faltar el respeto. Estamos hablando de que el tema que él plantea es un tema nacional que ha sido ignorado. El artículo 70 de la Constitución, no solo nosotros, usted como periodista lo ignora. Que conceden privilegios y que son en parte causantes de la pobreza de la mayoría de la población. ¿Privilegios a quién? Son altos impuestos, ¿pero a quién? Privilegios. Pues nómbrelos. No, mira, el Congreso de la República y todos los diputados. Es muy llevado el tema. Es muy sencillo. Lo que él ha dicho. Su relación con la prensa será un factor crítico para el desarrollo de su gobierno. Se ha percibido, es una percepción de algunos analistas probablemente, un nivel alto de hostilidad entre usted y la prensa. ¿Cómo va a manejar todas las críticas y ataques que vengan de la prensa y que a usted le parezcan injustas o alejadas de la verdad? Hemos manifestado que respetamos la prensa seria y la crítica constructiva. Antes de tomar posesión leía algunos periódicos y veía algunos medios de información en los que ya se nos empezaba a criticar y no hemos ni siquiera tomado posesión del cargo. Y veía que, por ejemplo, había un grupo ya sindicales diciendo que no nos van a dar tregua y que nos declaran la guerra y que esta es una asociación de...
Bueno, pero ¿por qué? Si ni siquiera hemos empezado a ejercer nuestro mandato y ya se nos están echando encima. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Licenciado Cuestas, para empezar el programa y agarrar calor rápido, su trabajo por el Ministerio Público ha venido sufriendo serios cuestionamientos en los últimos meses y ha tenido muchas críticas por falta de eficacia. Cuéntenos qué le está pasando. Muchas gracias, licenciado Gutiérrez. Yo podría señalar que las críticas en cuanto al accionar del Ministerio Público tienen varios elementos, es un tema complejo. Usted ha tenido que pasar mucho tiempo defendiendo su puesto en vez de poder estar haciendo más efectiva la posición que usted ejerce. Su relación con el gobierno pasado pues terminó bastante mala, ¿verdad? Con fuertes señalamientos, solicitud de su renuncia de varios grupos políticos, y ya se escucha que con este nuevo gobierno pues la comunicación tampoco es de lo mejor. ¿Cuáles son sus planes? Los 4 años fenecen el 17 de mayo de 1998. ¿Y usted piensa seguir hasta el final? Yo creo que sí. Pero usted reconocería también que dentro de la policía, dentro del ejército mismo y otros grupos poderosos y oscuros, hay fuertes señalamientos desde adentro y fuera de Guatemala que una gran parte de la violencia, robo de carros, narcotráfico, secuestros, violaciones, viene de ahí. Bueno, la delincuencia la podemos poner en varias categorías. Los primeros 4 meses del gobierno de Serrano, ministro de Gobernación, y salió tiempo, gracias a Dios, de que antes de que hiciera muchas de las fechorías que hizo ese señor. ¿Cuál fue su experiencia y por qué salió usted del Ministerio de Gobernación? Prefiero no tocar ese tema. El actual ministro de Gobernación, Coronel, dijo que en 180 días iba a tener de rodillas a la delincuencia. ¿Cómo le parecen esas declaraciones? Maravilloso, Dios. Que Dios lo bendiga y que lo ayude, lo ilumine. Precisamente quienes tenemos que fiscalizar a las autoridades somos nosotros. Si no, ¿quién? Claro que sí, el organismo judicial es corrupto y la peor parte es poder probar una corrupción. Creo que el ejército sí está haciendo su esfuerzo por depurarse, pero tienen que tener la valentía realmente de entregar a su gente. Si la sala décima fue pisteada, dijéramos, ¿de dónde sacó esos hermanos Salazar tanto pisto para poder pistear? Por eso, bueno, no me habías dado cuenta que aquí estaba el coronel. Porque nosotros también no piensen que no tenemos familias. Nosotros somos tan humanos y sentimos igual que todos los guatemaltecos. Ahí enfrente no veo a una viuda de un oficial, porque hay cientos de viudas de oficiales. Ahí no veo enfrente a una madre de ningún soldado. El Ministerio Público, en una forma muy feroz, diría yo, hizo algunos señalamientos muy serios, en donde incluso hizo que la Corte Suprema ordenara investigar a algunos jueces sindicados por la Fiscalía de Narcoactividad, como indicando de que estaban dejando absueltos algunos sindicados de narcotráfico porque habían pues malos manejos en los procesos, y algunos de ustedes incluso fueron señalados por esto. En un principio pensamos que se trataba de algo orquestado, pero descartamos esa factibilidad por una circunstancia muy obvia y que para todos es conocida, la pugna que existe entre el Ejecutivo con el Fiscal General. ¿Cómo resolvería la crisis del momento? Mire, la crisis del momento no la va a resolver ni 5 ni 6 impuestos extraordinarios, porque es un ingreso único, de una sola vez, que no va a resolver los grandes problemas que vienen arrastrando y que se vienen acumulando en las finanzas públicas. El gobierno no tiene ninguna estructura para ir a perseguir realmente a los evasores del IVA ni impuestos reales. Pero tiene una gran tiene cosa. Que crearla. Pero hoy tiene una gran cosa. Hoy no tiene enfrentamiento con el sector privado. Hay un problema serio. En la ejecución presupuestaria del año pasado, 3.000 millones se quedaron sin aclarar. No tienen explicación. La ministra de Finanzas, ella misma aceptó que era muy difícil para ellos justificar. Nosotros aprobamos en el Congreso. Lo bueno de eso es de quien tenga esos 3.000 millones de quetzales, le va a ser difícil esconderlos porque dicen que hay dos cosas en la vida que es imposible esconder, la torpeza y la riqueza. Así es. ¿Cuáles son las expectativas de Libre Encuentro hacia el futuro? Yo lo que más quisiera es de que una tribuna como Libre Encuentro siga viva para siempre y que jamás dependa de mí. Que si en un momento dado ya no estoy yo, que pueda haber otra persona que siga con entusiasmo y por sobre todo con valor por señalar las cosas que hay que señalar en nuestro país, que siga adelante con un proyecto como ese. De alguna manera
para cualquier persona es mucho más atractiva la comodidad, no solo del descanso, sino de no estar en estas lides, de no estar cosechando enemigos, de no estar en esto. Claro, eso es la comodidad, pero el abandonar la libertad o el deseo de que exista libertad por la comodidad, pues para ciertas personas ha sido un camino, pues, pero ¿lo será para Dionisio Gutiérrez? Pues no sé, José Eduardo, tal vez es un bicho que tenemos algunos adentro, el cual no entendemos por qué, pero simplemente cuando vemos un problema en el cual por su gravedad se tocan las prioridades de uno de esos que tenemos el bicho adentro, como es nuestra familia, nuestro país, pues uno se deja ir, ¿verdad? Casi inconscientemente a tratar de hacer algo. Y en ese tratar de hacer algo, uno encuentra pues otras personas que también quieren hacer algo. Ahí nacen los liderazgos, nacen las ideas y después nacen la búsqueda de implementar esas ideas. Después de haberles presentado la segunda parte de nuestro 5º aniversario, quiero compartir con ustedes lo que siento por formar parte de un equipo de seres humanos especiales con quienes hemos vivido la fuerte experiencia que es Libre Encuentro. Todos chapines de corazón, gente de grandes valores. Edgar Amílcar, Juan José, Manuel Ruiz, Héctor, Luis y Byron son el equipo técnico y además de ser profesionales en su trabajo, se han divertido viéndome en todos los apuros que paso frente a las cámaras. René Rodas, nuestro fotógrafo, hombre de bien y trabajador incansable, lleva 5 años tomando las fotos de cada programa. La señora Mónica de Ferruz, nuestra maquillista y además amiga puntual y cumplida de Libre Encuentro, lleva varios años tratando de hacer un milagro conmigo, los mismos que llevo yo diciéndole que soy un caso perdido. Manuel Ledesma, nuestro director técnico y gran profesional. Sin él, nuestra vida sería mucho más complicada, pues siempre ha encontrado solución para todo. Estuardo Aguilar, nuestro amigo y publicista e impresionante creativo, siempre de buen humor y con buenas ideas. Con sus anuncios tan creativos, nos ha metido en las confrontaciones más fuertes que hemos tenido en Libre Encuentro con algunos peligrosos adversarios. Luis Figueroa, periodista de grandes quilates y redactor de nuestros reportajes, hombre serio y tranquilo con una envidiable imparcialidad. Doña Dorita Dávila, Ana Cabrera y don Esteban López, compañeros de confianza y fieles amigos. Sin su ayuda no podríamos cumplir con ustedes cada semana. Doña Miriam Moreno, valiosa colaboradora incondicional de nuestro esfuerzo. No puedo dejar de mencionar a Corporación MIL, quien nos ayudó a montar nuestros programas de aniversario y donde especialmente encontramos un equipo de amigos, trabajadores incansables y hombres de bien. Y por supuesto, el motor y el alma de Libre Encuentro, directora y coordinadora de ese gran equipo que les presenté, la señora Malena Medina de Flores, una gran señora de admirable patriotismo. Con su liderazgo y entusiasmo ha mantenido viva la ilusión de seguir luchando desde esta tribuna por un país mejor del que tenemos. Aquí termina nuestro programa de 5º aniversario y quiero aprovechar este momento para agradecer a Canal 3 por su incondicional apoyo, así como a todos los sistemas de cable y radio que nos transmiten. Quiero también agradecer a este selecto grupo de guatemaltecos que nos ha acompañado en estos 5 años. Cada uno de ellos ha sido moderador invitado y esperamos seguir contando con su apoyo. Llevo en mí el canto dulce de la marimba y el sonido místico del tung y de la chirimía. Llevo en mí el viento que peina el amarillo del trigal y de la milpa y que mece del algodón las blancas nubes. Llevo en mí el canto eufórico de la cigarra entre el cañaveral y el ambiente impregnado con el aroma fuerte del café. Y como una conclusión final, llevo en mí el amor profundo por mi tierra, la gratitud inmensa hacia ella
y el orgullo del hombre nuevo que surge del mestizaje. El orgullo de ese hombre que surge con un rostro propio, porque yo soy. Soy mitad de barro, soy mitad maíz, pertenezco al viento, al fuego y al mar, y a esta tierra buena y hermosa que con sus pechos me amamantó, con quebranto y llanto, con muerte y con sangre, concebióme el vientre de mi amada patria para parirme con un gemido que proclamase la libertad. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, del mestizo. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad de tierras extrañas. No emulo costumbres ni efímeras modas en contradicción con el orgullo de mis raíces, de mi Latinoamérica. Tengo un solo rostro dividido en dos, parte de conquista, parte sometido, y esta historia no está completa. Nos hace falta al indio escuchar. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, de la mestiza. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad.